Capítulo 141. Vacaciones en la playa. Cuando Weiss anunció su plan de llevar a todos de vacaciones a la playa, la alegría iluminó todos los rostros. Después de semanas de intenso trabajo y tensión emocional, la perspectiva de poder finalmente relajarse provocó una ola de emoción en todo el grupo. Y lo que era aún mejor, Weiss iba a correr con todos los gastos. Aunque se trataba de un gasto considerable, para un proxy legendario como Phaeton Weiss no era nada. Y nadie estaba más feliz que Nicole. Unas vacaciones gratis, con todos los gastos pagados. Eso era algo que solo ocurría en sus sueños. En un día, los miembros de las Liebres Astutas, además de Sora y los hermanos Phaeton, habían hecho las maletas y se habían puesto en marcha. 7 personas, un destino. La costa. Como ciudad reconstruida tras el apocalipsis, Nueva Eridu estaba situada en una ubicación geográfica ideal. No solo tenía un ecosistema bien equilibrado, sino que su diversidad climática era notable. Y lo más importante, era costera. Y donde hay costa, hay turismo. Los distritos cercanos al agua se habían convertido en partes clave del plan de desarrollo de Nueva Eridu. Ahí era precisamente donde se dirigían Sora y los demás. Weiss había hecho los preparativos el día anterior, poniéndose en contacto con la zona turística para reservar alojamiento para toda la semana. Ahora solo tenían que llegar y disfrutar. Entre ellos, el más tranquilo era Sora. No le interesaban mucho las vacaciones. Incluso había pensado en no ir. Pero cuando se enteró de que Ambi y Belle llevarían bañador, cambió de opinión al instante. Nada era más importante que ver a sus chicas en traje de baño. Nada, excepto verlas a las dos en traje de baño. Por precaución, le había informado a Ellen sobre el viaje, aunque intencionalmente omitió el lugar. Simplemente le dijo que se iría una semana de escapada con amigos. Ellen no le había pedido más detalles. Solo le dijo que tuviera cuidado y que la llamara inmediatamente si pasaba algo. Volviendo al presente, justo cuando se acercaban a su destino, el grupo vio el brillo azul del océano desde las ventanas. Era extraño, la verdad. No muy lejos de la playa se alzaba el enorme Hollow Zero. Y, sin embargo, los turistas seguían acudiendo en masa. Pero así era el mundo. Incluso después del apocalipsis, el océano seguía siendo una ruta comercial vital, irreemplazable e irresistible. El mar, hacía mucho tiempo que no lo veía, dijo Belle, apoyándose en la ventana con mirada soñadora. Nicole y los demás también se relajaron visiblemente. Solo Weiss, el conductor, tenía que mantener la vista en la carretera. Pronto llegaron al aparcamiento de la costa, encontraron un buen sitio y comenzaron a descargar su equipo. Océano. Cielo. Allá voy. Gritó Belle mientras corría hacia las olas. Después de un período tan estresante, gritar así era catártico. Los demás sentían lo mismo, aunque no lo expresaran tan ruidosamente. Dejemos primero nuestras cosas en la posada, dijo Weiss, sacando el equipaje. Medio día de viaje, necesito un descanso. Guiados por el mapa de su teléfono, llegaron a la posada costera que Weiss había reservado. Nicole compartió habitación con Nekomata. Belle se alojó con Ambi. Sora, Weiss y Billy compartieron la tercera. 3 habitaciones, 7 personas. Sobre el papel parecía una buena idea, pero Sora estaba un poco inquieto. Que Ambi y Belle compartieran habitación, podía ser arriesgado. Ambi ya se había enterado de su relación con Belle durante una visita a su casa. No podía estar seguro de cómo se sentía ella realmente al respecto. Una vez le había dicho que podía aceptar que él tuviera a otra persona, siempre y cuando ella siguiera teniendo un lugar en su vida. Sora nunca había olvidado esas palabras. Pero las cosas habían cambiado desde lo que pasó con Ellen. Por eso le había ocultado su paradero exacto. Si ella seguía las pistas y aparecía allí, no quería imaginar esa situación. Sora, ¿en qué piensas? La voz de Ambi lo devolvió a la realidad. Estaban de pie en la entrada de la posada, esperando a que Weiss terminara de registrarse. Ella tenía otra razón para hablar con él. La sorpresa que le había preparado. He comprado un bañador solo para ti. Nicole dijo que te encantaría. ¿Un bañador, eh? Sora lo pensó. No era el bañador lo que le gustaba, sino la persona que lo llevaba. ¿Y si esa persona era Ambi? Entonces, por supuesto. ¿En serio? Ahora tengo ganas de verlo, respondió con una leve sonrisa.
En ese momento, Belle se unió a la conversación. ¿Bañador? Yo también traje uno. ¿Quieres verlo, Sora? Preguntó con una sonrisa. A diferencia del tono tímido de Ambi, Belle era directa y audaz, y su voz resonaba alta y clara. Y, para ser sinceros, su figura superaba con creces a la de Ambi. Si ambas llevaban traje de baño, la ganadora era bastante obvia. Yo lo he visto primero. Sora verá el mío primero, declaró Belle. Su repentina intervención hizo que Ambi frunciera el ceño. Inmediatamente dio un paso adelante y empujó a Belle a un lado. Sintiendo la hostilidad de Ambi, Belle no se echó atrás. La empujó de vuelta y dijo: por favor. Solo es un bañador. ¿A quién le importa el orden? Veamos cuál le gusta más. Ambi claramente no captó el matiz. No le gustará el mío, obviamente. ¿De verdad? Yo no estaría tan segura. Una frase tras otra. La discusión comenzó de la nada. Sora se frotó la sien. Esto era exactamente lo que temía. Si los próximos 7 días se convirtieran en este tipo de batalla todos los días, sus vacaciones podrían convertirse en cualquier cosa menos relajantes. Capítulo 142. Océano, arena, trajes de baño. Después de ordenar su equipaje en el hotel, Sora sacó de su mochila un traje de baño nuevo que había comprado recientemente. Este traje de baño lo había comprado específicamente para estas vacaciones. No había duda sobre su calidad. Alguien como Sora nunca malgastaría dinero en imitaciones. Sora, no pareces muy emocionado con estas vacaciones. ¿Es por los exaltados? Preguntó Whis en la habitación mientras observaba a Sora cambiarse de ropa. Desde el principio se había dado cuenta de que el comportamiento de Sora era diferente al de los demás, como si no estuviera nada contento con irse de vacaciones. La única explicación razonable era que algo le preocupaba, muy probablemente algo relacionado con los exaltados. Sora no lo negó. Después de ponerse el bañador, respondió con calma. No puedo evitarlo. Con una espada tan afilada colgando sobre mi cabeza, decir que no estoy preocupado sería mentir. Pero relajarse sigue siendo necesario. Solo que mi idea de relajación es diferente a la de Belle y los demás. La respuesta de Sora hizo que Whis asintiera con la cabeza, comprendiendo de repente. Justo cuando estaba a punto de decir algo más, Billy asomó de repente la cabeza por la puerta desde fuera. Gerente, y Sora, la jefa Nicole y los demás se están impacientando un poco. Daos prisa y cambiaos. Al ser un robot, Billy no tenía concepto de la privacidad. Todo lo que necesitaba para integrarse en la playa era un par de pantalones cortos. En cuanto a Sora y Whis, sus consideraciones eran un poco más complejas. De acuerdo, saldremos en un minuto. Por favor, pídales a las damas que esperen un poco, respondió Whis entrecerrando los ojos. La aparición de Billy le hizo abandonar la idea de continuar la conversación. Por ahora, solo debían disfrutar de las vacaciones. Poco después, Sora y Whis se pusieron sus trajes de baño y salieron del hotel. Ambi y los demás llevaban esperando un rato. Ya se habían puesto protector solar y, sin excepción, todos llevaban bañadores bastante reveladores. Entre ellos, el bañador de Nekomata era relativamente recatado, ya que no dejaba ver mucha piel. Combinado con su figura menuda e infantil, era aún más difícil para los demás apreciarlo de cierta manera. Sin embargo, las otras tres eran una historia completamente diferente. Empezando por Ambi. Su figura no estaba especialmente desarrollada y su piel tenía un tono más amarillento que la típica tez pálida asociada a la feminidad. Nicole había elegido cuidadosamente un bañador para ella que tendía hacia los tonos azules. Sin saber mucho sobre ese tipo de cosas, Ambi simplemente pensó que vestirse así haría feliz a Sora. No había pensado en posar de ninguna manera ni nada por el estilo. Por el contrario, el bañador de Belle difería del de Ambi principalmente en el color, y su piel era notablemente más pálida. Y lo que es más importante, se había desarrollado mucho más, lo que hacía que la vista fuera significativamente más llamativa. Juventud, esto es pura juventud. Al ver la escena que tenía ante sí, Sora asintió para sí mismo internamente. Estas vacaciones definitivamente valían la pena. Paisajes como este eran comunes en la playa, pero cuando se reunían todos juntos, era un espectáculo poco común. Oye, Sora, contrólate. Se te van a salir los ojos de las órbitas. El comentario repentino de Nicole sacó a Sora de sus pensamientos. Por reflejo, se volvió para mirar a Nicole.
Y se quedó inmediatamente impactado. El bañador de Nicole revelaba un par de gigantes realmente impresionantes, dos montañas que robaban descaradamente la atención de todos. En comparación con Nicole, tanto Ambi como Belle parecían completamente superadas, simplemente no había comparación. De hecho, en cuanto a tamaño, pocas en todo Nueva Eril podían rivalizar con Nicole. Sora no pudo evitar respirar profundamente. Aún así, el comentario de Nicole le recordó que debía mantener la compostura. Como mínimo, no debía dejar que su mirada pareciera tan agresivamente interesada en público. No pasa nada, Nicole. Me lo he puesto solo para Sora. Es un bañador nuevo, ni siquiera me he traído los viejos esta vez, dijo Belle, interviniendo rápidamente para ayudar cuando se dio cuenta de la incómoda situación de Sora. Sora estaba muy agradecido, pero tampoco podía ignorar los sentimientos de Andy. Así que se quedó allí de pie con una sonrisa forzada. Bueno, basta de charla. Estamos aquí para relajarnos, ¿recuerdas? Vamos a la playa antes de que ocupen todos los buenos sitios, dijo Wise, al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando, e interrumpió rápidamente la conversación. Así que se dirigieron a la playa y consiguieron encontrar un sitio estupendo. Belle, Nicole y Nekomata se lanzaron directamente al agua, chapoteando para descargar la presión que habían acumulado en su interior. En términos más sencillos, estaban haciendo una guerra de agua. Wise y Billy se quedaron en la orilla. Wise miró a los tres con expresión de impotencia, mientras que Billy oteaba a los alrededores, tratando de encontrar un compañero de viaje con ideas afines. En cuanto a Sora, había encontrado una tumbona a la sombra de una sombrilla. Ahora estaba tumbado allí, bebiendo una bebida helada del hotel, con aspecto de estar completamente satisfecho. Desde su ángulo, tenía una vista perfecta de Belle y los demás jugando en el agua con sus trajes de baño, una imagen realmente poco habitual. Por último, estaba Ambi. No parecía muy interesada en jugar en el agua, así que decidió sentarse en la arena junto a Sora. Sora la invitó a sentarse en la tumbona con él, pero Ambi lo rechazó educadamente. ¿Su motivo? Tengo que ser más considerada que Belle. Por cierto, la sombrilla, la tumbona y la bebida, Ambi las había encontrado cerca. Decir que era considerada sería quedarse corto. La única pregunta era qué método había utilizado para conseguir esos objetos. Al fin y al cabo, Sora recordaba que eran propiedad común. A veces, tomarse un descanso no está tan mal después de todo. Sora vació su vaso, colocó ambas manos detrás de la cabeza y se recostó en la tumbona. Inclinó la cabeza en un ángulo de 45 grados y se quedó mirando al cielo. El cielo de verano era tan azul que costaba creer que fuera real. Si desviabas un poco la mirada, podías ver a lo lejos el enorme Hollow Zero. La distancia directa entre este y la playa era probablemente inferior a 100 kilómetros. A esa distancia, si Hollow Zero se expandía repentinamente, nadie aquí podría escapar. Cualquiera que fuera succionado por el Hollow tendría que confiar únicamente en la suerte para encontrar una salida. Y más allá de la amenaza visible de Hollow Zero, desde un lugar que nadie podía ver, una nueva amenaza ya había puesto sus ojos en Sora. Pero Sora no tenía ni idea en ese momento. Tampoco podía imaginar que estas serían unas vacaciones que nunca olvidaría en toda su vida. Capítulo 143. Espera, ¿una cola de tiburón? El tiempo pasó silenciosamente. Sora y los demás habían llegado a la playa alrededor del mediodía y habían estado jugando casi sin parar hasta la noche. Durante ese tiempo, las personalidades animadas de Belle y los demás los convirtieron en el grupo más animado de la fiesta de vacaciones. Incluso Billy, como robot, se vio influenciado por ellos y se unió a la guerra de agua. Solo que, él era el que recibía los golpes. 1 contra 3. No tenía ninguna posibilidad. Por suerte, su chasis era impermeable. De lo contrario, nadie podía imaginar en qué estado se encontraría si le entrara agua. Sora, toma. En la playa, Ambi le entregó a Sora una rodaja de sandía recién cortada, lo que le hizo sentir cada vez más incómodo. Durante toda la tarde, Ambi lo había estado sirviendo como una criada, diciendo que tenía que superar a Belle en todo. Pero, en realidad, Belle había estado jugando en el agua todo el día, sin prestarle apenas atención a Sora. Sin embargo, el espíritu competitivo de Ambi ardía con fuerza. Puede que ella esté satisfaciendo su propia necesidad de ganar, pero ¿qué hay de Sora? Al principio, él aceptaba con una sonrisa las cosas que ella le daba.
Pero, con el paso del tiempo, empezó a sentirse cada vez más incómodo. Al final, ni siquiera se atrevía a estirar la mano para coger nada. La atenta atención de Ambi empezaba a asustarle. No, no hace falta, estoy un poco agarrotado de estar tanto tiempo tumbado. Voy a dar un paseo. Tú siéntate, dijo Sora, con los labios ligeramente temblorosos. Después de decir esto, se levantó de la tumbona e indicó a Ambi que se sentara. Afortunadamente, Ambi era bastante obediente. En cuanto oyó que se marchaba, no insistió en seguirlo. Solo le recordó que volviera pronto, ya que el cielo empezaba a oscurecerse. En menos de una hora, el sol se pondría por completo y tendrían que terminar todas sus actividades en la playa antes de eso. A medida que el sol se ponía, el número de turistas en la playa había disminuido significativamente en comparación con la tarde. Aún así, bastantes personas se quedaron, algunas disfrutando del océano bajo el sol poniente, otras relajándose en la arena. Sora paseaba sin rumbo fijo por la playa, admirando de vez en cuando la repentina aparición de atractivos paisajes. En verano, la playa estaba llena de bellezas, tantas que era imposible abarcarlas todas. Por ejemplo, allí estaba una chica impresionante en traje de baño, con una figura absolutamente espectacular, con una enorme cola de tiburón balanceándose detrás de ella mientras estaba de pie en la orilla. ¿Una cola de tiburón? Sora se detuvo y, a la luz del sol poniente, reconoció la espalda de aquella chica. Cuanto más la miraba, más familiar le resultaba. Era Ellen. No puede ser, Sora se sorprendió, pero también se sintió un poco aliviado de que Ellen aún no lo hubiera visto. Si lograba escabullirse rápidamente, tal vez todo esto podría quedar en nada. Eso es lo que pensó, pero el destino tenía otros planes. Señor Sora, ¿también está aquí para relajarse? Una voz caballerosa llegó desde detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Licaón caminando hacia él con Rina y Corin a su lado. Por cierto, los tres llevaban trajes de baño, especialmente Rina, cuya imponente presencia ahora podía rivalizar con la de Nicole. Corin, por otro lado, era bastante normal en comparación. Sora. Ellen, que estaba junto al mar, de repente oyó su nombre. Se volvió para mirar en su dirección y se quedó paralizada cuando lo vio. Este chico dijo que estaba de vacaciones con amigos, ¿qué hace aquí? ¿Podría ser que realmente estuviera de vacaciones en la playa con amigos? ¡Qué coincidencia! ¿Cuánto tiempo sin vernos, señor Licaón? Sora esbozó una sonrisa un poco incómoda. Ya se había dado cuenta de la mirada de Ellen y sabía que hoy probablemente todo iría cuesta abajo. Aún así, mientras Ellen no se enterara de lo de Ambi y Bell, todavía había esperanza. Vaya, así que este es el señor Sora del que siempre habla nuestra querida Ellen. Es un placer conocerte por fin. Rina se acercó con una sonrisa burlona, estudiando a Sora de cerca. Entrecerró los ojos con diversión, desprendiendo un aire indescifrable. Ser observado de esa manera hizo que Sora se sintiera increíblemente incómodo. En ese momento, Corin también intervino. Señor Sora, hola, soy Corin, la compañera de trabajo de Ellen. Estaba claro que tanto Rina como Corin sentían curiosidad por Sora debido a Ellen. Querían ver qué tipo de hombre había logrado domar al temible tiburón de su hogar. Rina, Corin, por favor, mantengan la dignidad de nuestra agencia. El hecho de que estemos de vacaciones no significa que estemos fuera de servicio, dijo Licaón aclarando su garganta, recordándole sutilmente a las dos que controlaran su curiosidad. Inmediatamente apartaron la mirada. Ellen se alejó del agua y se acercó. Con las manos en las caderas, se acercó a Sora en traje de baño con un tono indiferente. ¿Qué haces aquí? ¿No dijiste que te ibas de vacaciones con tus amigos? ¿En serio? La expresión de Sora se volvió aún más incómoda. Sin saber qué decir, se obligó a responder. ¿Vacaciones? ¿Qué lugar es mejor que la playa en verano? Por cierto, Ellen, ¿son estos tus familiares? Mientras hablaba, Sora señaló a Rina y Corin. Ya había conocido a Licaón antes, así que no lo incluyó. Sí, más o menos. ¿Por qué? ¿Te parece extraño? Ellen ladeó ligeramente la cabeza, tratando de parecer indiferente. Sora negó con la cabeza. En absoluto. Al contrario, tu familia parece estupenda. Muy entusiasta. Muy entusiasta, sin duda. Rina prácticamente quería devorarlo con la mirada antes. ¿Cómo no iba a sentir el calor? De repente, Ellen pareció recordar algo y preguntó. ¿No dijiste que estabas de vacaciones con amigos?
¿Dónde están? ¿Por qué estás solo? Sora se tensó de inmediato. Calculó la distancia y dedujo que Bell y los demás estaban a solo unos cientos de metros. A esa distancia, bastaría con levantar la vista para verlos. Afortunadamente, ninguno de ellos parecía prestar atención en esa dirección. Así que lo único que Sora tenía que hacer ahora era terminar con este encuentro y volver con los demás. Oh, se han ido primero al hotel. Yo solo he salido a dar un paseo. Volveré pronto, respondió Sora con una débil sonrisa, esperando poder escapar de los cuatro. Pero Ellen no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. O tal vez, ya había intuido que algo no iba bien. El día del juicio final de Sora, se acercaba rápidamente. Capítulo 144. Enfrentamiento. ¿Te quedas aquí con tus amigos? El peor momento de Sora ese día no fue cuando se separó de Ellen y los demás, sino cuando se los volvió a encontrar justo en la entrada del hotel. Por suerte, ambas partes se alojaban en el mismo hotel. Y no solo eso, sino que sus habitaciones estaban en la misma planta. Solo porque habían llegado en momentos diferentes no se habían descubierto antes. Sora, por fin has vuelto. Vamos, Whis y los demás han preparado. La voz emocionada de Nicole resonó cuando salió corriendo de la habitación al oírlo. Su rostro sonriente se congeló casi al instante en cuanto vio a Ellen y su grupo. La misma expresión rígida apareció también en Lycaon y los demás. Ellen fue aún más directa. Inmediatamente entró en modo de combate, como si en cualquier momento pudiera estallar una gran pelea entre ella y Nicole. Al ver esto, Sora se quedó momentáneamente atónito. Estaba claro que no tenía ni idea de qué tipo de conflicto había estallado entre los dos grupos. Pero, a juzgar por la situación actual, si no intervenía rápidamente, era inevitable que se produjera un enfrentamiento total. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Nicole con expresión severa. Lo recordaba muy bien. La última vez en el Hollow, fue precisamente por un conflicto entre las liebres astutas y servicios domésticos Victoria. Por lo que los exaltistas lograron aprovechar la situación. El conflicto entre las dos partes era, al menos por ahora, irreconciliable. ¿No deberíamos ser nosotros los que te preguntáramos eso?, dijo Ellen, adelantándose con tono severo. Deliberadamente, pasó por delante de Sora y se colocó delante de él para evitar cualquier daño accidental si se producía una pelea. Para Ellen, Sora era solo un débil, alguien fuerte solo en lo académico, lo que probablemente era la razón por la que ocupaba el primer puesto en toda la escuela. Ellen, espera. Al ver que las cosas estaban a punto de agravarse, Sora se apresuró a detenerla. Al oír el alboroto, Ambi y los demás también salieron de sus habitaciones. En el momento en que los tres miembros restantes de las liebres astutas vieron al grupo de servicios domésticos Victoria, entraron instantáneamente en estado de alerta. Solo Whis y Bell parecían completamente confundidos, sin saber qué había sucedido entre las dos partes. Esto puede ser un malentendido, dijo Sora con firmeza, colocándose entre los dos grupos. Volviéndose hacia Ellen, añadió. Ellen, estas son las compañeras de las que te hablé, con las que me fui de vacaciones. La expresión de Ellen se congeló al oír sus palabras. Luego las examinó con más atención y se dio cuenta de que había 4 mujeres entre las compañeras de Sora. Además de él, solo Whis era hombre. Billy era un robot, así que no lo contaba. Irse de vacaciones con tantas chicas, especialmente ocultando deliberadamente sus movimientos, era difícil no darle vueltas al asunto. Para Ellen, que acababa de confirmar su relación con Sora, era algo que no podía aceptar fácilmente. Afortunadamente, no dejó que sus emociones estallaran, de lo contrario, todo se habría arruinado. «Señor Sora, ¿está diciendo que son sus acompañantes?», preguntó Lycaon, incapaz de contenerse. Los liebres astutas y su grupo no eran enemigos mortales, pero tampoco mantenían una relación amistosa. Cuando los exaltistas atacaron, Servicios Domésticos Victoria quedó prácticamente aniquilada. Puede que no fuera culpa exclusiva de los liebres astutas, pero sin duda estuvieron involucrados. Lo mismo podía decirse de los liebres astutas. Gracias a la intervención de Sora, el ambiente se había relajado un poco. Al menos, con él en medio, nadie se atrevía a dar el primer paso. Así es. Estas personas son mis amigos. No sé qué tipo de conflicto habéis tenido antes, pero por ahora, por favor, calmaos. Quizás esto sea solo un malentendido.
Tanto los liebres astutas como servicios domésticos Victoria formaban parte de la vida de Sora y él no podía abandonarlos. Nunca permitiría que la hostilidad se agravara entre las dos facciones. Señor Sora, usted no entiende lo que ha pasado entre nosotros, dijo Likaon con tono frío mientras lo miraba. No tengo ningún problema importante con esta joven ni con su organización, pero me temo que la amistad entre nosotros es simplemente imposible. Dada la tensión actual, si no fuera por la presencia de Sora, ya habría estallado una pelea. ¿Cuándo conociste a estas personas, y eres tan amigo de ellas como para irte de vacaciones juntos? Preguntó Ellen, mirando repetidamente a Nicole y a las demás. Lo que más le preocupaba ahora no era la tensión entre sus facciones, sino la relación de Sora con esas chicas. Si no obtenía respuestas, probablemente no dormiría esa noche. Las conozco desde hace mucho tiempo. Créeme, Ellen, no son malas personas. Sora dudó un momento, luego se dio una palmada en el pecho y habló con convicción. En comparación con servicios domésticos Victoria, los liebres astutas estaban claramente más tranquilos. Confiaban en Sora y creían que él podría resolver la situación. Por el contrario, entre el grupo de Victoria, aparte de Ellen, nadie tenía una relación especialmente cercana con él. Además, Likaon llevaba mucho tiempo sospechando de su identidad. Eso ponía toda la situación en una situación delicada. Si Sora podría mantenerla bajo control se había convertido en una pregunta seria. Señor Sora. Likaon lo miró y luego miró a Ellen, cuya expresión se había suavizado ligeramente. Considerando que Sora podría ser el Uchiha, después de mucho deliberar, finalmente asintió con la cabeza. Muy bien. Por tu bien, dejaremos el pasado en el pasado. La concesión de Likaon permitió a Sora dar un profundo suspiro de alivio. Ellen no se opuso a su decisión. En cuanto a Rina y Corin, aunque no lo entendían del todo, tampoco protestaron, sino que optaron por aceptar en silencio la decisión de Likaon. Por el momento, parece que nos alojaremos en el mismo hotel. No espero que se desarrolle una amistad entre nosotros, pero, si es posible, me gustaría interactuar un poco más. Con esas últimas palabras, Likaon se llevó a Ellen y a los demás, regresando a sus habitaciones. Sora, si tienes algo que decir, mejor entra primero, dijo Whis en ese momento. Su tensa conversación ya había llamado la atención de varios transeúntes. Para evitar revelar sus identidades, Whis decidió llevar a Sora adentro, para que nadie pudiera escuchar lo que discutían. Sora asintió. Las cosas se habían desviado mucho de su plan original. ¿Quién podría haber imaginado que las liebres astutas y servicios domésticos Victoria, que se suponía que se llevaban bien, tendrían una relación tan tóxica? Capítulo 145. Ahora estamos totalmente jodidos. A instancias de Whis, Sora y su grupo regresaron a su habitación y comenzaron a discutir el incidente que acababa de ocurrir. Durante la conversación, Nicole relató el conflicto entre liebres astutas y servicios domésticos Victoria. Y solo después de escuchar toda la historia, Sora finalmente entendió por qué la relación entre los dos grupos era tan tensa. Afortunadamente, el enfrentamiento anterior no había escalado a una pelea real, lo que permitió a Sora respirar un poco más tranquilo. Con la garantía de Likaon, parecía que servicios domésticos Victoria no buscaría causar más problemas a los liebres astutas. En cuanto a sus palabras sobre querer interactuar más con los liebres astutas, estaba claro que solo se trataba de una formalidad. El simple hecho de volver a encontrarse sin intercambiar golpes ya era un milagro. ¿Y esperaba una mayor interacción? El simple hecho de volver a encontrarse sin intercambiar golpes ya era un milagro. ¿Y él esperaba más interacción? ¿Y tú, Sora? Pareces llevarte muy bien con esa chica de dientes de tiburón de su bando. ¿Os conocíais desde hacía mucho tiempo? Preguntó Del de repente tras un largo silencio. Esa pregunta también rondaba la mente de Andy. Por el ambiente que se había creado antes, ya se había dado cuenta de que había algo diferente en la dinámica entre Ellen y Sora. El sexto sentido de una mujer le decía que la chica era una seria amenaza, mucho más allá de lo que Belle pudiera igualar. Belle, sorprendentemente, compartía el mismo instinto. Ante una rival de tal magnitud, las dos, que normalmente no se llevaban muy bien, se encontraron momentáneamente en el mismo bando. Bueno, de todos los que están aquí, ella es la que me conoce desde hace más tiempo. Éramos compañeros de clase en la escuela. Simplemente no esperaba que ella también tuviera ese tipo de identidad, explicó Sora.
Sora no sabía nada de la identidad de Ellen como sirvienta de combate, al igual que Ellen no sabía que él era un Hollow Rider. Ambos se habían guardado secretos el uno al otro. Pero con lo que había sucedido hoy, esos secretos habían salido a la luz. La identidad de Sora como Hollow Rider había quedado al descubierto y la de Ellen como sirvienta de combate tampoco podía ocultarse más. Así que han estado ocultando su verdadera identidad todo este tiempo, ¿eh? Me pregunto. ¿Qué tipo de criadas se van de vacaciones en bañador? Cualquiera pensaría que están en un retiro de empresa o algo así, dijo Nicole con los brazos cruzados, claramente disgustada. Que Sora interviniera para detener a las liebres astutas no significaba que el rencor con Servicios Domésticos Victoria se hubiera borrado. Si alguna vez se presentaba la oportunidad, sin duda se vengarían. Guardar rencor y ajustar cuentas era lo habitual en las liebres astutas. Aunque, la mayoría de las veces, eran ellas las que ofendían a los demás, y no al revés. Dejemos el asunto de hoy aquí por ahora. Se alojan en el mismo hotel que nosotras, así que mantengámonos alertas si podemos. Especialmente vosotras, Nicole, Weiss y Belle, dijo Weiss. Era el mayor de todos y a menudo asumía el papel de comandante. Los demás solían escuchar lo que decía. Esperemos que esa gente cumpla su palabra. Si no lo hacen, juro que se lo haré pagar, aunque me cueste todo, dijo Nicole apretando los dientes. Su odio hacia Servicios Domésticos Victoria era claramente personal y estaba profundamente arraigado. Después de eso, la conversación terminó. Ambi y los demás regresaron a sus habitaciones, dejando solo a Sora, Weiss y Billy en la suya. Se está haciendo tarde, Sora. Deberías descansar un poco. No te preocupes, esa gente no parece tan maliciosa, tú también lo sabes. Mientras se preparaban para irse a la cama, Weiss notó la expresión preocupada de Sora y supuso que todavía le inquietaba la situación de Servicios Domésticos Victoria. Intentó tranquilizarlo amablemente. Sin embargo, lo que realmente preocupaba a Sora no tenía nada que ver con la posibilidad de un enfrentamiento entre los dos grupos. Se devanaba los sesos tratando de averiguar cómo lidiar con la situación entre Ellen, Ambi y Belle. Ya había cruzado esa línea con Ellen, dándole una ventaja abrumadora entre los tres. Si ella decidía ignorar las apariencias y sacar a relucir ese incidente, Sora estaría acabado. Y justo cuando le estaba dando dolor de cabeza pensar en ello, su teléfono, que estaba en la mesita de noche, se iluminó de repente y vibró. ¿Un mensaje a estas horas? Al principio, Sora no tenía ganas de mirarlo. Pero después de que le llegara una avalancha de mensajes, su irritación pudo más que él y cogió el teléfono. Una mirada, y su corazón casi se detuvo. La remitente era Ellen. Ellen. Sal un momento. Te espero en la entrada del hotel. Debajo había una fila de emoticonos sombríos, la forma que tenía Ellen de expresar su descontento por no haberle respondido antes. Mierda. Sora supo al instante por qué Ellen quería verle, y eso hizo que su dolor de cabeza empeorara. No tenía ni idea de cómo enfrentarse a ella, y mucho menos de cómo explicárselo. Mientras seguía dándole vueltas, apareció otro mensaje, de Ambi. Ambi. Sora, no puedo dormir. ¿Puedes venir a verme a la entrada del hotel? Genial. Esto era oficialmente un desastre. Ellen ya era bastante mala, y ahora Ambi también. Y ambas querían encontrarse con él en el mismo lugar. Si las dos se encontraban primero, Sora ni siquiera quería imaginar qué tipo de química explosiva podría estallar. Y aún no había terminado. Menos de un minuto después del mensaje de Ambi, Belle también intervino. Belle. Ambi acaba de salir. ¿Te está buscando? ¿Dónde estás? Yo también voy. Un hat trick. Un término utilizado en el fútbol, ahora fresco y totalmente aplicable a la vida de Sora. Mientras Sora no sabía cómo responder a los tres mensajes, abajo, en la entrada del hotel. ¿Tú otra vez? ¿Realmente estás acechando este lugar, eh? Ellen, ahora cambiada de su traje de baño a ropa informal, se paró fríamente en la puerta principal, con la mirada fija en Ambi, que había aparecido momentos antes. Ambi no esperaba encontrarse con Ellen precisamente allí. Y en el instante en que sus miradas se cruzaron, la tensión entre ellas estalló como pólvora. He venido a ver a Sora. No es asunto tuyo, respondió Ambi con frialdad. Desde que supo que Ellen conocía a Sora desde hacía más tiempo que ella, la consideraba una amenaza de alto riesgo.
El nivel de peligro que representaba Ellen, Belle ni siquiera se le acercaba. Ni siquiera ella misma podría competir con ella. ¿Has venido a ver a Sora? Ellen entrecerró los ojos y su mirada se volvió aún más fría. Perfecto. Yo también he venido a verlo. Esperemos a ver a quién elige cuando aparezca. Estaba claro que Ellen tenía una confianza inquebrantable en su vínculo con Sora. Lo que ella no sabía, era que Sora sentía lo mismo por Ambi. Y la verdad era que él no tenía intención alguna de elegir. Ese tipo de elección, demasiado inmadura. Él lo quería todo. Capítulo 146. Sora. No puedo hacerlo. Después de una larga lucha interna, Sora finalmente reunió su valor, salió ansiosamente de la habitación y se dirigió al vestíbulo del hotel frente a la entrada principal. Allí, Ellen, Ambi y Belle ya llevaban bastante tiempo esperando. Cuando apareció, el primer instinto de Belle fue saludarlo, pero después de echar un vistazo al ambiente, rápidamente bajó la mano que acababa de levantar. Ambi lo miró en silencio. Ellen le dirigió una breve mirada y luego giró la cabeza hacia un lado. 3 personas, 3 reacciones diferentes. Pero el que estaba más claramente nervioso era el propio Sora. Nunca había imaginado que una escena tan surrealista se desarrollaría en la vida real. Si hubiera sabido manejar adecuadamente las cosas entre los 3 antes, no se habría convertido en este lío. ¿Necesitáis algo de mí? Tras un momento de silencio, Sora preguntó en voz baja. El tic en la comisura de su boca decía más que suficiente sobre lo nervioso que estaba realmente. Ellen respondió con indiferencia. Nada especial. Solo quería preguntarte cuándo te involucraste exactamente con estos 2 gatos astutos. Ahora que han venido a llamar a la puerta, no tengo que perder el tiempo buscándolos. Su tono era informal, casi frívolo, y con los brazos cruzados, la arrogancia de su postura era inconfundible. Al oír las palabras gatos astutos, Ambi no reaccionó de inmediato, pero Belle se enfureció al instante. ¿Gatos astutos? Eso es una grosería. Mi relación con Sora creció gradualmente con el tiempo. A diferencia de ti, ¿no sigues en la escuela? Quizás deberías centrarte en tus estudios. Claramente molesta por el comentario de Ellen, Belle no se contuvo. Ambi asintió con la cabeza. ¿Gatos astutos? Parece que tú eres la gata astuta. Ni siquiera habías aparecido antes. Eres como uno de esos personajes de película, el clásico personaje secundario desagradable. No hay forma de que ganes. Personaje secundario desagradable, al oír eso, que era aún más ridículo que gato astuto, Ellen ladeó la cabeza y dijo. Parece que ustedes 2 se sienten muy seguras. Bueno, entonces, ¿qué tal si dejamos que él decida? Dejar que él decidiera, eso era precisamente lo que Sora más temía. Bien, decidamos. ¿Quién tiene miedo? Belle asintió con la cabeza y luego ella y Ambi se volvieron hacia Sora, cuyo rostro se había puesto pálido como el de un fantasma. Y entonces, los 3 hablaron al unísono. Sora, si tuvieras que elegir a uno de nosotros ahora mismo, ¿a quién elegirías? Sora estaba acorralado. Con los 3 mirándolo fijamente, ni siquiera se atrevía a respirar. Su cerebro trabajó a toda máquina durante unos segundos, hasta que se le ocurrió una solución casi perfecta. Morir en el acto. Era una pregunta suicida. Independientemente de a quién eligiera, nada bueno saldría de ello. Y si realmente decía os quiero a todas, el juego habría terminado de todos modos. Sora, ¿es tan difícil? Preguntó Belle, incapaz de contenerse mientras lo miraba, aún en silencio. Ellen y Ambi no dijeron nada, pero claramente compartían el mismo sentimiento. Ellen, fiel a su carácter, apartó la cabeza, pero siguió mirándolo de reojo. Finalmente, tras un largo silencio, Sora se encogió ligeramente y murmuró, no puedo hacerlo. Esa respuesta, que claramente evitaba elegir a ninguna de las 3, dejaba clara su intención. Entendiendo lo que quería decir, Ellen dijo fríamente. Bien, entonces eso es todo. Se dio la vuelta y se marchó, regresando a su habitación. Sora. Después de que Ellen se marchara, Ambi dio un paso adelante y le tiró suavemente de la manga. Lo que te dije antes, por favor, recuérdalo. Lo digo en serio. Luego ella también se marchó. Solo quedaron Sora y Belle. A diferencia de Ellen y Ambi, Belle había conocido a Sora relativamente tarde y aún no había pasado nada particularmente íntimo entre ellos. Por eso, su sentido de la competencia no era tan intenso.
Sabía muy bien que no podía compararse con Ellen o Andy. ¿No te vas?, preguntó Sora, esbozando una sonrisa muy incómoda mientras miraba a Belle, que se había quedado rezagada. Ella no respondió inmediatamente. Tras una breve pausa, dio un paso adelante y le puso suavemente una mano en el hombro. No. Es una oportunidad única para estar a solas contigo. Vamos a dar un paseo. Sora se sorprendió un poco por su respuesta, pero pensó, ¿por qué no? De todos modos, no iba a poder dormir después de todo eso. Un paseo le pareció una mejor opción. Así que los dos salieron del hotel y se dirigieron a la playa. La costa estaba tenuemente iluminada por la noche. No estaba completamente a oscuras, hasta el punto de no poder ver las manos, pero el vasto y oscuro océano seguía transmitiendo una inquietante sensación de terror, como si se estuviera mirando a un abismo sin fin. Afortunadamente, su atención no estaba puesta en el océano. Realmente no me esperaba esto, Sora. Pareces un tipo tan honesto, pero tienes talento, ¿eh? Supongo que realmente no se puede juzgar un libro por su portada, bromeó Belle mientras paseaban junto al agua. Sora no sabía cómo responder. Simplemente se quedó en silencio. A Belle no le importó. Siguió hablando. Entonces, conoces a esos dos desde hace más tiempo que yo, ¿verdad? Eso aligeró un poco el ambiente. Sora asintió. Sí. Conocí a Ellen al comienzo de este trimestre. En cuanto a Andy, como medio mes después. Cuando llegó a este mundo, Sora no tenía ni un centavo. No podía permitirse comer. Si no hubiera aprendido sobre el mundo a través de los juegos, y no hubiera tenido habilidades sólidas como roca que lo respaldaran, probablemente seguiría vagando por las calles. ¿Y qué hay de mí? ¿Cómo me ves? En tu corazón, probablemente no soy tan importante como los otros dos, ¿verdad? Dijo Belle. A pesar del doloroso significado de sus palabras, habló con ligereza, casi con alegría. Eso hizo que Sora se preguntara si ella estaba ocultando sus verdaderos sentimientos. Incluso con el Sharingan activado, no sería capaz de leer el corazón de alguien. Al igual que aún no sabía cómo navegar por la enredada red entre los tres. Eso es difícil de decir. Porque los tres sois personas a las que nunca podría dejar ir, supongo que eso me convierte en un clásico cabrón. Sora soltó una risa amarga. Belle no dijo nada más. Simplemente siguió caminando a su lado, mirando de vez en cuando en su dirección. Ella también tenía sentimientos que estaba ordenando en silencio. Esos sentimientos acabaron cristalizándose en un único pensamiento. ¿Cuándo podré dar el siguiente paso contigo? Capítulo 147. Emboscada a medianoche. Las profundidades marinas siempre han sido una de las grandes fuentes de temor para los seres humanos. Pero precisamente por los misterios desconocidos que encierran, ese aura de secretismo sigue atrayendo a la gente hacia ellas, impulsándola a explorarlas. En ese momento, en una playa a menos de 100 metros de la orilla, apareció una figura envuelta en una capa negra y descalza. Bajo su capucha, un par de pupilas brillaban como agujeros negros, revelándose lentamente. Unos ojos que parecían atravesar el alma se fijaron intensamente en un hombre y una mujer que paseaban junto al mar en la distancia. Por fin te he encontrado, Uchiha. Escondiéndote en las sombras, ¿eh? Qué difícil ha sido localizarte. ¿Es esta apariencia frágil y modesta el disfraz que utilizas para despistar a la gente? Ellen no está contigo, parece que no hay confianza entre ustedes dos. Qué pena. Si ella estuviera aquí, podría haber acabado con nosotros dos de un solo golpe, pero supongo que no importa. La misteriosa figura de los exaltistas, uno de los fragmentos del líder, que poseía habilidades desconocidas, era también el único que había descubierto definitivamente la identidad de Sora y confirmado que era el Uchiha. Una vez que los dos se alejaron lo suficiente, la figura levantó el brazo. Una pantalla brillante se materializó en el aire frente a él, reproduciendo un vídeo. Mostraba a Sora de vacaciones con Nicole y los demás. ¿De vacaciones, con más compañeros? Muy bien. Los eliminaré a todos. Más vale prevenir que curar. Se está haciendo tarde. Quizás deberíamos volver, dijo Sora, mirando su teléfono después de dar un paseo por la playa. Para su sorpresa, ya era más de medianoche. Aunque las temperaturas veraniegas eran altas, la brisa del mar, especialmente por la noche, seguía trayendo consigo un sutil frescor. Después de todo lo que ha pasado esta noche, ¿crees que podrás dormir? Bromeó Belle.
Sora no supo qué responder, pero la verdad era que, cuando la gente está realmente cansada, puede dormir en cualquier situación. Está bien, dejaré de bromear. Descansemos un poco. Yo también tengo sueño. La cara sonriente y alegre de Belle hizo que Sora se detuviera y la mirara por segunda vez. Después de eso, los dos regresaron al hotel para terminar el día. Cuando Sora volvió a entrar en la habitación, encontró a Whis ya dormido. Billy estaba casi sin batería, conectado a una estación de carga portátil. En modo apagado, no se diferenciaba en nada de alguien que dormía. La habitación estaba completamente a oscuras. Sora no se molestó en encender las luces, simplemente se metió en la cama a tientas. Poco después, se quedó dormido. Pero no mucho después, en la habitación de Belle y Andy, una figura oscura apareció sin previo aviso. Se acercó lentamente a las dos chicas dormidas. Cuando sus ojos se expusieron a la tenue luz, su identidad fue inconfundible. Sora y sus compañeros estaban dispersos por varias habitaciones del hotel. Para evitar hacer demasiado ruido, su mejor estrategia era eliminarlos uno por uno. Sus primeros objetivos: Andy y Belle, sin duda los eslabones más débiles del grupo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de atacar y eliminar a las dos, la puerta se abrió de una patada. Nicole irrumpió en la habitación, empuñando su maleta impulsada por Éter. A su lado estaba Nekomata, con dos espadas cortas en las manos. Nicole gritó. Sabía que algo raro pasaba con ustedes, asquerosos. Por fin los he atrapado con las manos en la masa. El ruido despertó inmediatamente a Andy y Belle. Andy agarró su arma y adoptó una postura defensiva. Belle rodó fuera de la cama y se refugió en una esquina. Irónicamente, la sospecha original de Nicole ni siquiera se había dirigido hacia él, sino hacia Servicios Domésticos Victoria. Su interferencia fue pura coincidencia. Aún así, fue un golpe de suerte. De lo contrario, ¿quién sabe cuántos de ellos habrían sobrevivido a la noche? Así que me han descubierto, interesante. Mientras los liebres astutas lo rodeaban, la figura finalmente reveló su rostro bajo la capucha. Un joven con ojos brillantes como agujeros negros. Todos se quedaron paralizados al ver sus ojos. Es de los exaltistas. Gritó Belle, con una voz tan fuerte que despertó a Whis y Sora en la habitación contigua. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Whis se incorporó de inmediato. Sora, nos están atacando, despierta a Billy. Saltó de la cama y corrió a la habitación contigua para comprobar que su hermana estuviera a salvo. Sora, ahora completamente despierto, activó su Sharingan. Cuando miró hacia la habitación contigua y vio una figura rebosante de energía etérea, no lo dudó. Pulsó el interruptor de Billy y siguió a Whis a la habitación contigua. El éter de este tipo, es descomunal, pensó Sora mientras corría. El hombre de la otra habitación tenía una energía etérea tan densa que rivalizaba incluso con la de los colosales etéreos como Nineveh. Si hubieran estado en el Hollow, la opresiva presión etérea habría asfixiado a la gente normal. ¿Otro miembro de los 12 escudos? Eso es un problema, murmuró Sora. Con un poder como ese, el atacante tenía que ser uno de los miembros de élite de los exaltados. Ahora estaba claro. Quien había lanzado el ataque estaba al mismo nivel que los 12 escudos. Si luchaban contra él de frente en condiciones normales, no tenían ninguna posibilidad. Y no había tiempo para invocar un clon de sombra. Hacerlo revelaría su identidad al instante. En ese momento, Sora supuso que el enemigo tenía como objetivo a Nicole y los demás. No tenía ni idea de que era su identidad la que había quedado al descubierto. Mientras tanto, en las habitaciones de Servicios Domésticos Victoria, «Ellen, ¿has oído ese ruido fuera?», preguntó Corin nerviosa, incorporándose y mirando a Ellen. Aún molesta por los acontecimientos anteriores, Ellen no estaba de humor para responder. Había estado debatiendo si perdonar o no a Sora y no prestaba atención a Corin. «No te preocupes, pequeña Corin. Iré a ver qué pasa», dijo Rina. Al darse cuenta del mal humor de Ellen, tranquilizó a Corin mientras se preparaba para investigar el ruido ella misma. Pero justo entonces, se oyó un golpeteo urgente en la puerta, seguido de la voz de Licaón desde fuera. «Rina. Trae a Ellen y a Corin aquí, está pasando algo». Rina se quedó paralizada durante una fracción de segundo y luego entró en acción. Llamó a Ellen y a Corin para que cogieran sus armas y la acompañaran fuera para reunirse con Licaón.
Una batalla en toda regla, alimentada por una enemistad profundamente arraigada, estaba a punto de estallar. Capítulo 148. Identidad al descubierto. En la quietud de la madrugada, el silencio del hotel se vio interrumpido por un rugido repentino, y su origen era Weiss. Son los exaltados. Tened cuidado todos. En el momento en que esas 3 palabras salieron de su boca, todos los corazones de los que se encontraban cerca se les subieron a la garganta. Billy, que acababa de recargar energías, no estaba seguro de lo que estaba pasando. Pero al oír el nombre de exaltistas, agarró al instante su pistola y pasó al modo de combate. En otro lugar, la empresa Servicios Domésticos Victoria. También había oído el grito de Weiss. En la parte delantera, Lycaon condujo a Ellen y a los demás al pasillo, y luego se detuvo para pensar en voz alta. ¿Exaltistas, podrían ser los que nos atacaron antes? Servicios Domésticos Victoria. Aún no tenía una idea clara de quiénes eran los exaltistas, ni de que sus anteriores agresores pertenecieran a ese mismo grupo. Pero Lycaon sabía una cosa. Si incluso los liebres astutas estaban tan tensos, quienquiera que fuera su adversario tenía que ser extraordinariamente peligroso. Rina, Ellen, prepárense. Probablemente nos espera una verdadera pelea. Dicho esto, Lycaon flexionó las muñecas y su expresión se volvió sombría. En cuanto a Ellen, sus pensamientos eran un caos. Solo podía pensar en Sora. Si el atacante no hubiera ido tras él, no habría sentido la necesidad de involucrarse. Ahora están todos aquí, ¿eh? Desde el interior de la habitación, el joven encapuchado observó el círculo de personas que lo rodeaban, tanto dentro como fuera. Su mirada se volvió más intensa. Entonces, miró a Sora, que estaba de pie en la entrada, y dijo lentamente. En un principio, se suponía que tú eras el objetivo final. Pero parece que las cosas han cambiado. Dime, si volara por los aires todo este hotel, ¿a cuántas personas podrías salvar? ¿O tal vez a ninguna, Uchiha? En el momento en que se dirigió a Sora como Uchiha, todos los presentes en la sala se quedaron paralizados, especialmente Ambi y Bell, que eran los que más se habían involucrado emocionalmente con él. Sus mentes comenzaron a dar vueltas inmediatamente. Pero el atacante no tenía intención de darles tiempo para pensar. La expresión de Sora se ensombreció en el instante en que escuchó esas palabras. Justo entonces, Servicios Domésticos Victoria llegó al lugar. Antes de que pudieran hablar, vieron cómo una energía multicolor se derramaba visiblemente del cuerpo del joven. En cuestión de segundos, toda la habitación se saturó. Esto es. Lycaon percibió inmediatamente el peligro. El éter, una energía que solo debería existir dentro de los Hollows, ahora inundaba el mundo real. Y la presión de este éter era abrumadora. Incluso una exposición mínima era suficiente para que la gente común sintiera una incomodidad extrema o incluso se asfixiara. Muy rápidamente, la habitación ya no pudo contener el poder. Las grietas se extendieron por las paredes. Sintiendo el punto de inflexión, Ambi se lanzó hacia adelante con un rápido ataque. Una energía azul eléctrico surgió a lo largo de la hoja mientras apuñalaba la cabeza del atacante. Pero justo antes del impacto, la aterradora energía disolvió su espada en un líquido espeso y viscoso. Conmocionada, Ambi retiró instantáneamente lo que quedaba del arma, aterrorizada de que incluso sus manos pudieran derretirse. Sora dudó, pero esa vacilación duró lo suficiente como para que el éter dentro de la habitación alcanzara su umbral final. En el segundo siguiente, bajo innumerables miradas desesperadas, el éter en expansión salvaje explotó en un infierno ardiente que envolvió la habitación y luego todo el hotel. A medida que la escena se alejaba, una columna de fuego se elevó desde el centro del hotel, tan brillante que iluminó el cielo nocturno como un segundo sol. Al ver la aterradora escena, los transeúntes cercanos que finalmente reaccionaron comenzaron a llamar frenéticamente a la línea directa de seguridad de la ciudad. Dentro de la tormenta de fuego, todos, incluida Bell, sintieron un cosquilleo en el cuero cabelludo debido al calor abrasador. Sin embargo, curiosamente, ninguno de ellos resultó quemado vivo. Era como si una fuerza misteriosa los protegiera del fuego. Cuando el fuego comenzó a apagarse, quedó claro que no quedaba rastro alguno del hotel. Pero ahora podían verlo. Una enorme figura, de color azul oscuro, los envolvía a todos. Su protección era la razón por la que habían sobrevivido. Sora. Ambi levantó la vista y vio a Sora de pie al frente.
Al sentir la poderosa presión que emanaba de él, su expresión se congeló. Sora giró lentamente la cabeza en respuesta a su voz, revelando un par de ojos rojo sangre, adornados con un patrón negro en forma de loto. Su expresión era indescifrable. Todos los que lo vieron se quedaron en silencio, conmocionados. Todos los que lo vieron se quedaron en silencio, conmocionados. Todos recordaban esos ojos. El Sharingan pertenecía a los Uchiha. ¿Y esa imponente figura azul? Era una manifestación del poder de los Uchiha. Si a eso le sumábamos las palabras del enemigo, a esas alturas, todos lo habían comprendido. Aunque todo había sucedido demasiado rápido como para procesarlo por completo, y mucho menos aceptarlo. Sora, era Uchiha. Ellen recordó de repente que, durante el asalto a la finca de servicios domésticos Victoria. En la aldea oculta, una misteriosa figura la había salvado. Y tenía los mismos ojos que Sora. Había sido él. Ya no había ninguna duda. Esto no puede ser real, ¿verdad? Murmuró él, con la mano sobre la boca y los ojos muy abiertos. No podía creer que el agente privado con el que había trabajado durante tanto tiempo fuera en realidad el Uchiha. Si lo hubiera sabido entonces, todas aquellas cuidadosas exploraciones del Hollow habrían sido completamente innecesarias. Con alguien como él cerca, podrían haber arrasado con cualquier cosa, sin necesidad de datos de escaneo. Ante las expresiones de asombro de todos, Sora no sabía qué decir. No es que tuviera tiempo para explicaciones ahora, porque a poca distancia, otra masa de éter comenzaba a fusionarse visiblemente. En cuestión de segundos, se transformó en el mismo joven. Estaba claro que la explosión también le había afectado, pero mientras el éter siguiera fluyendo por su cuerpo, podía regenerarse sin límite. La muerte no era una preocupación. Sin embargo, lo que sí le sorprendió fue que, a pesar de un ataque tan brutal, Sora había logrado salvar a todos. No, había salvado a todos los que estaban relacionados con él. ¿Y el resto de huéspedes y empleados del hotel? Completamente aniquilados. Ni siquiera quedaron cenizas. Capítulo 149. 3000 bombas. Después de que la última llama persistente se disipara por completo, Sora liberó al Susanoo que había estado protegiendo a todos. Tras un breve silencio, miró al enemigo que tenía delante y se dirigió a las personas que tenía detrás con tono solemne. Retrocedan un poco. No se vean envueltos en el fuego cruzado de nuestra batalla. Pase lo que pase, luego les explicaré todo. Al terminar de pronunciar estas palabras, apareció un vórtice espacial. Con la mano cerrada, un enorme abanico de guerra se materializó instantáneamente en su puño. Pagarás por lo que has hecho hoy. Al oler el leve aroma de sangre en el aire, Sora se dio cuenta de que la explosión anterior se había cobrado muchas vidas inocentes. Como cerebro detrás de todo esto, independientemente de sus motivos, el simple hecho de que atacara a él y al grupo de Ellen era suficiente para que Sora lo condenara a muerte. Nunca creí que el mal recibiera su castigo. Uchiha, lo sé todo sobre ti. Incluso ahora, sigues sintiéndote culpable por aquella flecha de entonces, ¿verdad? Para ser sincero, tú y yo no somos tan diferentes. Sintiendo la ira y las intenciones asesinas que irradiaban de Sora, el joven no pudo evitar burlarse de él. En su opinión, un hombre como Sora, que una vez había exterminado a miles de civiles con una sola flecha, no era diferente a ellos, que nunca mostraban piedad en sus acciones. La única diferencia era que él no había sufrido la transformación. Pero eso no importaba. Mientras lo transformaran, no habría diferencia entre ambos bandos. Sin embargo, Sora no creía ni una palabra de esas tonterías. Las habilidades de lavado de cerebro de los exaltados eran incomparables. Aparte de la afortunada fugitiva Airi, nadie había logrado escapar de sus garras. Ya fuera por él mismo o por las personas que lo rodeaban, Sora tenía que acabar con todos ellos. Solo entonces podría sentir una paz que había perdido hacía mucho tiempo. La oficina de seguridad pública debería llegar pronto. Antes de eso, ocupémonos de ese tipo, pensó Sora para sí mismo. La identidad de Uchiha implicaba demasiadas complicaciones. Si las autoridades lo descubrían, sus posibilidades de volver a una vida tranquila se desvanecerían. Por lo tanto, siempre y cuando eliminara al tonto que tenía delante antes de ser descubierto, todo se resolvería. Parece que realmente quieres matarme, Uchiha. Al sentir la mirada de Sora, el joven comprendió al instante sus intenciones y se burló.
¡Qué aterrador! Ni siquiera un etéreo como Nineveh pudo aguantar más de unos pocos asaltos contra ti. Si fuera yo, el resultado probablemente no sería muy diferente. En ese caso, ¿por qué no jugamos a un pequeño juego, Uchiha? He escondido unas 3000 bombas de éter en diferentes distritos de Nueva Eridu. Sinceramente, colocarlas todas me ha dejado casi sin fuerzas, pero al menos lo he conseguido. Tienes unos 3 días para ocuparte de todas ellas. Por supuesto, puedes optar por no jugar. El peor de los casos, solo una décima parte de Nueva Eridu se incendiará. ¿Y todas las víctimas? No tienen nada que ver contigo. Causar tanto caos pondrá sin duda en alerta a los funcionarios de Nueva Eridu. Si desatan esa cosa, no tendremos forma de defendernos. Así que, como ves, realmente voy a apostarlo todo para jugar a este juego contigo, Uchiha. Al oír sus palabras, mientras Sora permanecía en silencio, las personas que estaban detrás de él, como Andy, ya no pudieron contener su sorpresa. 3000 bombas, que hay que desmantelar en 3 días y sin ninguna pista sobre su ubicación. Eso era prácticamente imposible. Y lo que es más importante, aunque le había dado a Sora la posibilidad de elegir, independientemente de lo que decidiera Sora, todos ellos tendrían que enfrentarse a la amenaza de 3000 bombas. ¿Qué clase de broma enfermiza es esta? ¿3000 bombas? Olvídate de 3 días, ni siquiera 3 meses serían suficientes para desactivarlas todas. Nicole fue la primera en expresar su frustración, mientras que los demás permanecieron en silencio, incapaces de encontrar palabras. En otro lugar, una vez que confirmó que efectivamente se habían colocado 3000 bombas en Nueva Eridu, incluso alguien tan sereno como Sora no pudo evitar abrir los ojos como platos. ¿Tienes idea de que vas a morir a mis manos? Dijo Sora con frialdad. Dada la situación, su única opción era amenazar al hombre con la muerte, obligándolo a revelar la ubicación de las bombas y cómo desactivarlas. Sin embargo, Sora no podía comprender cuán loco estaba realmente este clon del creador, una locura que superaba los límites de la humanidad, suficiente para helar la sangre de cualquiera. Nunca pensé en volver con vida. Si quieres, puedo suicidarme ahora mismo, delante de ti. Lo que quiero, es simplemente contarte lo de las 3000 bombas. Porque tengo verdadera curiosidad. ¿De verdad puedes salvar a tanta gente? ¿O es que careces de empatía y piensas ignorar por completo este desastre? Mientras hablaba, su expresión se torció hasta convertirse en algo desquiciado, como un artista que, tras años de preparación, finalmente había completado una obra maestra que le proporcionaba una inmensa satisfacción. Al ver esto, Sora supo que no se podía razonar con un lunático, así que decidió actuar. La mirada del Eternal Mangekyou Sharingan se fijó en el joven. En el segundo siguiente, unas llamas negras abrasadoras envolvieron su cuerpo. El intenso dolor distorsionó aún más su rostro ya retorcido. Sin embargo, ni siquiera entonces mostró miedo, sino que soltó una risa escalofriante. Cuanto más reía, más fuerte se hacía la inquietud de Sora. Las llamas de Amaterasu ardían al ritmo de sus emociones crecientes. Al final, a pesar de tener numerosos métodos de escape, el clon del líder de los exaltados fue quemado vivo allí mismo. Tras su muerte, las llamas de Amaterasu se extinguieron, pero eso no significaba que la prueba hubiera terminado. Ahora se enfrentaban a un reto aún mayor. ¿Cómo desactivar las bombas de éter esparcidas por los distritos de Nueva Eridu? Una décima parte de Nueva Eridu volada por los aires, esa estimación podría incluso ser conservadora. Si esas 3000 bombas no se desactivaban, al menos una quinta parte de la ciudad quedaría reducida a cenizas. ¿Y el número de víctimas? Como mínimo, 6 cifras. 3 días, murmuró Sora. 3 días para desmantelar 3000 bombas. Si dependía solo de su fuerza, sería imposible. Así que, pensando en Ambi, Ellen y los demás, no tenía otra opción. Necesitaría reunir más ayuda. Capítulo 150. El tiempo se acaba. La crisis de las 3000 bombas se cernía siniestramente sobre las cabezas de todos tras la destrucción de aquel clon. Sora, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Whis, dándose cuenta de la gravedad de la situación. Ahora que conocía la identidad de Sora, su confianza en las capacidades de este había aumentado considerablemente. En ese momento, era el único en quien podían confiar. Sin embargo, Sora tampoco se había enfrentado nunca a algo así. 3000 bombas. Solo el número era aterrador, por no hablar de la tarea de desactivarlas.
Necesitamos ayuda, dijo Sora tras un momento de silencio. Primero, tenemos que identificar cómo son estas bombas. Lo mejor sería conseguir algunas muestras. Y tenemos que actuar ahora mismo, no podemos permitirnos el lujo de dudar. Whis asintió con la cabeza. Buscaremos gente que nos ayude. Fairy también podría localizar algunas. El tiempo apremia. Empecemos de inmediato. Con eso, el grupo se puso en marcha. Bell miró a Sora, como si quisiera decir algo más, pero la gravedad de la situación le impidió articular palabra. Después de que los demás se marcharan, Sora se quedó solo en el lugar. De repente, el ulular de las sirenas resonó en la distancia. La oficina de seguridad pública había llegado. Sabiendo que no podía permitirse ser visto por los agentes, Sora activó inmediatamente Kamui, transportándose a la dimensión Kamui. Una vez dentro, lo primero que hizo fue ponerse su traje con máscara blanca. Luego, utilizando el jutsu de clon de sombra, invocó 30 clones. Estos clones le ayudarían a buscar las bombas esparcidas por Nueva Eridu. Gracias a la conciencia compartida entre ellos, la comunicación era fluida. A algunos de los clones se les asignaron diferentes tareas. Ni siquiera el propio Sora se unió inmediatamente a la búsqueda. En su lugar, activó Kamui una vez más y regresó a la playa. Para entonces, la Oficina de Seguridad Pública ya había acordonado la zona y los expertos habían comenzado a investigar. No tardaron mucho en hacer un descubrimiento impactante. El aire contenía un nivel asombroso de actividad etérica. Esto era difícil de comprender. El éter normalmente solo existía dentro de los Hollows. Incluso con equipos diseñados para almacenar éter fuera de los Hollows, utilizarlo a esta escala para una explosión era casi impensable. Sin otra opción, los investigadores informaron de sus hallazgos a Zuyuan, que estaba revisando el caso. ¿Qué has dicho? ¿Actividad etérica? Al oír que el éter era la fuente de la explosión, la expresión de Zuyuan se tornó instantáneamente incrédula. Su propio equipo utilizaba armas de éter especializadas, por lo que sabía muy bien lo difícil que era crear una explosión masiva utilizando éter fuera de un Hollow. Parece que esto es mucho más complicado de lo que pensábamos. Nueva Eridu no ha estado precisamente en paz últimamente, no me digas que un Revenant escapó del Hollow. Kinji ofreció su perspectiva desde un lado. Era astuta. En cierto sentido, los exaltistas no eran muy diferentes de los Revenants. Oh. Parece que acaba de aparecer alguien importante. La visión periférica de Kinji captó una figura en la distancia, lo que hizo que su mirada se agudizara. Zuyuan se volvió para mirar e inmediatamente vio a Sora de pie cerca. Es Uchiha. Lo primero que pensó al ver a Sora fue si podría estar involucrado en la explosión. Si fuera así, sería un problema grave. Ella había sido testigo de su poder de primera mano y sabía que oponerse a él sería una gran tontería. Aún así, el deber de los agentes era proteger a los ciudadanos de Nueva Eridu y detener a los malhechores. Así que, aunque eso significara ponerse en peligro, no dudarían en hacerlo. Escuchemos primero lo que tiene que decir. Aparecer en un momento como este, hay muchas posibilidades de que esté relacionado con este incidente, dijo Kinji. Los dos se acercaron a Sora. A su alrededor, todos los agentes apretaron sus armas, preparados para luchar. Señor Uchiha, no ha venido a entregarse, ¿verdad? Kinji habló primero. No le tenía miedo a Sora, solo curiosidad. Zuyuan, que había tenido contacto con Sora en el pasado e incluso había sido salvada por él, permaneció en silencio. No hablaría hasta que su inocencia o culpabilidad estuvieran más claras. ¿Entregarme? Puede que sea una posibilidad, pero hoy no. Estoy aquí para contarles algo que, si se ignora, podría provocar que una 10ª parte de Nueva Eridu saliera volando por los aires. Sora habló con calma y luego les contó lo de las 3000 bombas. Al enterarse de que había tal cantidad de bombas escondidas por todo Nueva Eridu, Zuyuan no pudo quedarse quieta. Informaré al jefe Bringer inmediatamente. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, Kinji la agarró de repente por el borde de la chaqueta. Zuyuan la miró confundida, a punto de preguntarle por qué, cuando Kinji habló primero. 3000 bombas, colocadas silenciosamente por toda la ciudad. Eso es, un poco difícil de creer, señor Uchiha. ¿Puede mostrarnos alguna prueba concreta? Era una observación válida. La idea de 3000 bombas provocaba pánico, pero la logística de desplegarlas en secreto era casi imposible.
Sin pruebas sólidas, podrían estar persiguiendo sombras, algo que ni siquiera Sora había tenido en cuenta. Afortunadamente, el clon exaltista no había mentido. Uno de los clones sombra de Sora ya había recuperado pruebas contundentes. Entiendo sus preocupaciones, señorita Kinji. Pero nunca hablo sin motivo. Mientras hablaba, Sora metió la mano en un vórtice arremolinado y sacó un cúmulo de energía etérica del tamaño de la palma de la mano. En el momento en que apareció, todos los que estaban alrededor sintieron una leve presión. El aura opresiva del éter. Esta es una de las bombas que mencioné. Mis compañeros están trabajando para desactivar el resto en este momento. Así que espero que ustedes también se unan al esfuerzo. Al ver la bomba en la mano de Sora, tanto Zuyuan como Kinji finalmente creyeron sus palabras. ¿Hay realmente 3000 de estas?